En una fiesta llena de miradas y copas en alto, una mujer llegó con el corazón callado, pero el alma en guerra. La otra, embarazada y muy segura de sí, creía que por fin el mundo era suyo. El hombre entre ellas pensaba que podía tenerlo todo, sin perder nada. Pero esa noche la verdad explotó más fuerte que cualquier brindis. Antes de escuchar este relato impactante, no olvides suscribirte al canal para más historias chidas. En el salón principal del Hotel Emperador, el dorado centelleaba, no solo en las opulentas decoraciones o en los cubiertos de plata que reflejaban las luces de las arañas de cristal, sino, sobre todo, en el vestido que envolvía el cuerpo de Sofía, una tela que parecía robar el brillo de las estrellas, diseñada para llamar la atención, para gritar victoria. Ella caminaba al lado de Alejandro, el hombre que, para muchos allí, era la personificación del éxito, de la riqueza, del poder. Para Sofía, él era la pieza final de un rompecabezas meticulosamente armado. La mano de ella, delicada y adornada por una joya recién adquirida, reposaba sobre el brazo de él, mientras la otra, instintivamente, tocaba el vientre protuberante. Allí, bajo la tela lujosa, crecía el hijo que en su mente sería el sello definitivo de su nueva posición, la garantía de que aquel mundo de lujo y privilegios era ahora su lugar. Ella sonreía a los invitados, una sonrisa amplia y confiada que apenas disimulaba el triunfo. Brindaba con champán sin alcohol, sintiendo el burbujeo de la bebida y de la victoria en sus venas. El plan había funcionado. O así ella, en su arrogancia juvenil, lo creía. Meses, no, años. Años de observación, de paciencia calculada, de movimientos precisos como los de un jugador de ajedrez anticipando cada jugada del adversario. Sofía había entrado en la empresa de Alejandro como una secretaria cualquiera, una joven ambiciosa entre tantas otras. Pero ella no era cualquiera. Incluso antes de cruzar la puerta de aquella oficina por primera vez, ya conocía cada paso del hombre que deseaba. Conocía su fortuna, ostentada en coches importados y cenas exclusivas. Sabía del prestigio que él había construido, de la imagen impecable que cultivaba en la sociedad. Y claro, sabía de la vida confortable que llevaba al lado de Valentina, una mujer que, a los ojos de Sofía, no sabía valorarlo. Valentina era elegante, discreta, quizás demasiado bondadosa, pero para Sofía era solo un obstáculo, una figura pálida que no comprendía la verdadera esencia de un hombre como Alejandro. Sofía, por su parte, era lo opuesto. Joven, sí, pero con una madurez precoz forjada en la escasez. Ambiciosa hasta la médula, con una perspicacia aguda para identificar las debilidades ajenas y usarlas a su favor. Estaba decidida a subir, a conquistar su lugar bajo el sol, aunque para ello tuviera que quemar algunos puentes. Comenzó conquistando la confianza del jefe, con su eficiencia impecable, su dedicación casi obsesiva. Después vino la seducción sutil, las miradas prolongadas, los toques accidentales. En poco tiempo conquistó su cuerpo. Y por último aquello que Alejandro en su ceguera pensaba que era el corazón. La noticia del embarazo para Sofía no fue un accidente, sino el jaque mate perfecto, el golpe final. Sintió que era hora de cambiar el juego definitivamente, de arrancar la máscara de la discreción y exigir lo que, en su mente, ya era suyo por derecho. Presionó a Alejandro con lágrimas y amenazas veladas. Exigió reconocimiento, un lugar oficial a su lado. Él, un hombre de negocios acostumbrado a tener todo bajo control, se vio dividido entre la culpa que lo corroía por dentro y el deseo avasallador que Sofía aún le provocaba. Dudó, intentó negociar, pero Sofía fue implacable. Ella lo quería todo, y lo quería ahora. Alejandro, acorralado, decidió que haría las cosas a su manera, a su estilo grandioso y público. Anunciaría la separación en la fiesta más prestigiosa del año, ante empresarios, políticos y socialites que formaban la crema de la sociedad. Sería un espectáculo, una declaración de que su nueva vida, su nuevo amor, su nueva familia, comenzaban allí, bajo los reflectores y las miradas de todos. Planeaba el brindis,
las palabras cuidadosamente ensayadas, la imagen de un hombre que, a pesar de todo, era dueño de su destino. Pero lo que Alejandro no sabía, en su ilusión de control, era que la mujer que planeaba abandonar estaba no 2, sino muchos pasos adelante. Valentina, la esposa discreta y aparentemente ingenua, había sentido el olor de la traición en el aire. No era solo intuición femenina, era la percepción aguda de una mujer que conocía cada matiz del hombre con quien había compartido la vida durante años. Sospechando lo peor, actuó con la misma frialdad y precisión que la convirtieron en una empresaria exitosa. Contrató a un profesional, un detective privado conocido por su discreción y eficacia. Se tomaron fotos, evidencias que desenmascaraban la farsa. Se grabaron conversaciones, susurros de amor y promesas que ahora sonaban como sentencias. Y lo más importante, Valentina redescubrió cláusulas enterradas en un contrato firmado sin atención, años atrás, en el apogeo de la emoción del compromiso. Documentos que, con una claridad aterradora, decían que, si él la traicionaba, lo perdería todo. No solo los bienes que había acumulado, sino la reputación, la carrera, el futuro que tanto valoraba. La fiesta ya estaba en su apogeo cuando ella llegó, de negro. No un negro cualquiera, sino un vestido que abrazaba sus curvas con una sobriedad casi desafiante. Discreta en su entrada, pero letal en su intención. Valentina caminó por el salón, los ojos fijos en la mesa central, donde Alejandro y Sofía celebraban lo que creían ser el comienzo de una nueva era. No había ira explícita en su rostro, solo una determinación gélida. Los saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, se sentó a la mesa y esperó. La paciencia de Valentina era un arma tan afilada como cualquier cuchilla. Sabía que él haría el anuncio durante el brindis, delante de todos. Y tan pronto como Alejandro tomó la copa de cristal, levantándose con la pose de un ganador a punto de recibir los aplausos, Valentina se adelantó. Con un movimiento suave, casi imperceptible para la mayoría, se acercó al micrófono. La voz, calmada y firme, resonó por el salón, silenciando el murmullo. La verdad fue expuesta con una precisión quirúrgica, cada palabra un corte limpio y profundo. Fotografías de Alejandro y Sofía en momentos íntimos aparecieron en las pantallas estratégicamente posicionadas. Las grabaciones de las conversaciones secretas fueron amplificadas por los altavoces, revelando promesas vacías y planes sórdidos. El contrato, aquel mismo que Alejandro había firmado sin leer, fue leído en voz alta, cláusula por cláusula, exponiendo la ruina inminente. La élite presente, acostumbrada a escándalos discretos y susurros entre bastidores, quedó en shock. El hombre que todos consideraban un ejemplo de éxito fue revelado como un oportunista, un farsante. Sofía, la amante embarazada, antes radiante en su vestido dorado, vio la sonrisa congelarse en sus labios. Sus ojos, antes llenos de triunfo, ahora reflejaban el terror y la humillación. Descubrió allí, ante cientos de ojos curiosos y juzgadores, que el lujo que creía haber conquistado nunca perteneció a Alejandro. Todo, absolutamente todo, venía de la fortuna de la familia de Valentina, la mujer que ahora dominaba el escenario, la verdadera reina de aquella noche. El castillo de arena de Sofía se derrumbaba en segundos, llevándose consigo no solo sus sueños, sino la dignidad que ella, por ambición, había tirado por la borda. El silencio que siguió a la lectura del contrato fue más ensordecedor que cualquier grito. No era un silencio de respeto, sino de shock, de incredulidad. Los invitados, antes tan ávidos de chismes y brindis, ahora parecían estatuas, sus ojos fijos en el escenario improvisado donde la tragedia se desarrollaba. Alejandro, antes tan imponente, estaba pálido, el champán goteando por la copa que temblaba en su mano. Su boca se abría y cerraba, pero ninguna palabra salía, solo un sonido gutural de desesperación. A su lado, Sofía, el vestido dorado ahora pareciendo un sudario, se desplomaba sobre la silla, las manos cubriendo su rostro en un intento inútil de esconderse del juicio que la rodeaba. Las lágrimas, antes de triunfo, ahora eran de vergüenza y pavor. Valentina, por otro lado, se mantenía erguida, la voz todavía resonando en el salón,
la personificación de la calma en medio del caos que ella misma había orquestado. No había triunfo explícito en su semblante, solo la frialdad de quien cumplió una misión. Bajó del escenario con la misma dignidad con que había subido, ignorando las miradas y los murmullos que comenzaban a extenderse como fuego. Su salida fue tan calculada como su entrada, dejando tras de sí un rastro de preguntas y la certeza de que aquella noche jamás sería olvidada. En los días siguientes, el escándalo ocupó los titulares. Alejandro, antes un nombre respetado en los círculos empresariales, se convirtió en sinónimo de traición y ruina. Su imagen, cuidadosamente construida a lo largo de años, se desmoronó en cuestión de horas. La empresa que llevaba su nombre y era su mayor orgullo, comenzó a sentir los efectos de la desmoralización. Los accionistas se rebelaron, los socios comerciales rompieron contratos y la prensa, sedienta de cada detalle sórdido, no dio tregua. Se vio despedido del Consejo de Administración, expulsado de los clubes que frecuentaba, y sus bienes, antes tan abundantes, fueron congelados por la justicia, esperando la ejecución de las cláusulas del contrato prenupcial. De repente, el hombre que se jactaba de ser un self-made man descubrió que todo lo que poseía era, en realidad, un préstamo de la vida, y que el plazo para la devolución había llegado. Sofía, por su parte, vivía su propio infierno particular. El embarazo, antes motivo de orgullo y herramienta de ascenso, ahora era una carga, un recordatorio constante de su error. Se vio sola, abandonada por Alejandro, quien, en su propia desgracia, ya no tenía tiempo ni paciencia para sus lágrimas. La familia, antes tan orgullosa de su conquista, ahora la miraba con desaprobación y vergüenza. El apartamento que Alejandro había alquilado para ella fue desocupado, y Sofía se vio obligada a volver a la casa de su madre, una pequeña casa en la periferia, lejos del brillo y el glamour que tanto codiciaba. Las miradas de lástima y juicio la seguían por todas partes, y el futuro, antes tan prometedor, ahora parecía una niebla densa y aterradora. Mientras Alejandro empacaba la poca ropa que aún podía llamar suya en la casa que no era suya, y Sofía lloraba entre los escombros de su propio error y de la ambición desmedida, una carta anónima llegó a la oficina de Valentina. No era un correo electrónico o un mensaje de texto, sino una hoja de papel amarillento, escrita a mano, con una caligrafía un tanto temblorosa. El sobre no tenía remitente, solo el sello de correos y la dirección de su empresa. Valentina, acostumbrada a correspondencias formales y contratos millonarios, la abrió con una curiosidad inusual. La carta era corta, pero cada palabra era una puñalada. Revelaba que no era la primera vez que Alejandro había engañado a alguien, que la historia con Sofía era solo la repetición de un patrón. En otra ciudad, años antes, se había casado con una mujer sencilla, una joven idealista, que creyó en sus promesas de amor eterno. La embarazó y cuando el embarazo se hizo visible y la vida de pareja comenzó a exigir responsabilidades, simplemente desapareció, sin dejar rastro. La carta traía el nombre de un niño, hoy de 8 años, un hijo que él había abandonado sin mirar atrás, sin siquiera saber si era niño o niña, si estaba bien o si necesitaba algo. El nombre de la madre y del niño, la ciudad donde vivían, todo estaba allí, detallado con una precisión que heló la sangre de Valentina. Al principio, dudó. Sería una trampa, un intento de desviar la atención, pero la descripción era tan vívida, los detalles tan específicos, que una semilla de duda se plantó en su corazón. Valentina, que no dejaba nada al azar, decidió investigar. Utilizó los mismos contactos que la ayudaron a desenmascarar a Alejandro y Sofía, instruyéndoles a ser aún más discretos. En pocos días, los informes comenzaron a llegar. Fotos, certificados, testimonios de vecinos y conocidos. Era todo verdad. El hombre que ella amó, el padre de sus hijos, aunque no biológicos, pero criados por ella con todo el cariño, era un manipulador en serie, un reincidente que repetía el mismo patrón: seducir, explotar, abandonar. La nueva amante, Sofía, no era la única víctima. El niño que esperaba no era el primer hijo abandonado por Alejandro.
Aquel hombre que parecía dividido entre dos mujeres, un adúltero arrepentido, era en realidad un depredador que se alimentaba de la ambición y la ingenuidad ajenas. No estaba dividido, estaba calculando, siempre un paso adelante, buscando la próxima presa, el próximo golpe. Al saber todo esto, Sofía, ahora arruinada y sin perspectivas, fue tomada por algo nuevo y avasallador: vergüenza. No solo la vergüenza pública de haber sido desenmascarada, sino una vergüenza íntima, profunda, que la consumía por dentro. Se sintió usada, no solo por Alejandro, sino también por sí misma, por haber permitido que la ambición hablara más alto que el sentido común, por haber ignorado las señales, por haberse cegado por la promesa de una vida de lujo. El niño en su vientre, antes un trofeo, ahora era un peso, un recordatorio constante de sus elecciones desastrosas. Valentina, por su parte, vio en la revelación de la carta anónima una confirmación cruel, pero necesaria. No había nada que salvar. El hombre que conocía era una fachada, una ilusión. El dolor de la traición se mezclaba ahora con una sensación de alivio, la certeza de que se había librado de una carga pesada. La humillación pública, antes un golpe, se transformó en un catalizador para una nueva fase. En los meses siguientes, los papeles se invirtieron de forma dramática. La mujer que fue humillada públicamente se convirtió en un símbolo de fuerza, de resiliencia, de reconstrucción. Valentina, antes discreta y reservada, asumió nuevos proyectos en su empresa, expandió sus negocios y su historia de superación se convirtió en inspiración. Dio conferencias sobre empoderamiento femenino, fue homenajeada en eventos sociales y su imagen, antes ligada solo a la fortuna del marido, ahora brillaba con luz propia. Mientras tanto, los dos que intentaron engañarla vivían al margen, en la sombra del escándalo. Alejandro, despedido, rechazado por todos sus antiguos contactos, vivía con su madre en un pequeño apartamento, manteniendo a dos hijos, el de Sofía y el otro, que apenas conocía, con lo poco que ganaba en un subempleo humillante. Su arrogancia había sido aplastada, y sus ojos, antes llenos de ambición, ahora cargaban el peso del arrepentimiento y la derrota. Sofía, la exsecretaria que soñaba alto, cuidaba sola del bebé en una habitación estrecha, sostenida por trabajos temporales y por las miradas de juicio que la seguían por donde quiera que fuese. El dorado de su vestido se había transformado en cenizas, y el triunfo que tanto anhelaba era ahora solo un recuerdo amargo de una ambición que la llevó a la ruina. Los meses se arrastraban, pesados e implacables, para Alejandro y Sofía. La vida que antes parecía una alfombra roja extendida a sus pies se había transformado en un campo minado de humillaciones y privaciones. Para Alejandro, el otrora magnate, cada día era un recordatorio cruel de su caída. Él, que antes dictaba órdenes en salas de reuniones lujosas, ahora pasaba sus mañanas en un pequeño depósito, revisando inventarios y apilando cajas. El olor a cartón y polvo había sustituido al aroma de café importado y perfumes caros. Sus trajes impecables fueron cambiados por un uniforme descolorido y sus zapatos de cuero brillante por botas de seguridad. La casa de su madre, un hogar modesto que visitaba raramente antes, se convirtió en su refugio y su prisión. Doña Guadalupe, una mujer de fe inquebrantable y lengua afilada, no escatimaba al hijo sermones y miradas de desaprobación. Te lo advertí, Alejandro. Quien siembra vientos, recoge tempestades, repetía, mientras él intentaba tragar el almuerzo sin sabor. El orgullo de Alejandro, antes inflado e inquebrantable, ahora se desmoronaba cada día. Evitaba los espejos, temiendo ver el reflejo de un hombre derrotado. Los pocos ahorros que le quedaban eran devorados por las pensiones de sus dos hijos, el de Sofía y el otro, aquel que apenas conocía, pero que ahora era una responsabilidad legal y financiera ineludible. El resentimiento burbujeaba en su pecho, una mezcla de rabia hacia Valentina, desprecio por Sofía y una profunda autocompasión. Soñaba con la venganza, con la vuelta por lo alto, pero la realidad lo arrastraba hacia abajo con la fuerza de un imán. Sofía, en su pequeña habitación, en la casa de su madre,
vivía una versión aún más cruel de la misma pesadilla. El bebé, un niño de ojos grandes y curiosos, era la única luz en su oscuridad, pero también la mayor carga. Las noches eran largas, mecidas por el llanto del hijo y por el eco de sus propios lamentos. El vestido dorado, antes símbolo de su triunfo, yacía olvidado en el fondo del armario, una reliquia de una vida que nunca fue suya. Intentaba encontrar trabajo, pero las puertas se cerraban una a una. Su nombre, antes asociado al escándalo, ahora era sinónimo de aquella que intentó dar el golpe. Las agencias de empleo la miraban con desconfianza, los antiguos colegas la evitaban y las miradas de juicio la seguían en las calles, en los autobuses, incluso en la panadería del barrio. El orgullo de Sofía, antes tan robusto, fue sustituido por una vergüenza corrosiva. Se sentía una paria, una mujer marcada. La ambición que la había impulsado durante toda la vida ahora parecía una enfermedad, una maldición. Veía las noticias de Valentina, la exesposa, ascendiendo, dando conferencias, siendo ovacionada. Una mezcla de envidia y una extraña, casi imperceptible, admiración brotaba en su pecho. Valentina había jugado el juego de forma más inteligente, más fría, más eficaz. Sofía, en su prisa y arrogancia, había subestimado a la adversaria. La vida de Valentina, por otro lado, florecía como un jardín después de una tormenta. La humillación pública, que para muchos sería el fin, se convirtió en el trampolín para una nueva fase. No se escondió, al contrario, abrazó la narrativa de superación. Su empresa, antes vista como un anexo de la fortuna de Alejandro, ahora era reconocida por su propia fuerza e innovación. Valentina se convirtió en una figura inspiradora, una voz para mujeres que, como ella, enfrentaron la traición y la adversidad. Dio conferencias, concedió entrevistas, y su historia se convirtió en un bestseller instantáneo, transformando su dolor en un faro de esperanza para tantos. A pesar del éxito, Valentina no se dejó cegar por la gloria. Sabía que la vida pública era un escenario, y que no todos los aplausos eran sinceros. Había nuevos oportunistas al acecho, personas que intentaban acercarse a su nueva imagen, a su nuevo poder. Pero Valentina había aprendido la lección. Sus ojos, antes tal vez un poco ingenuos, ahora eran más perspicaces, capaces de discernir la verdad detrás de las sonrisas falsas. Se rodeó de personas leales, de amigos que la apoyaron en los momentos más difíciles y de profesionales que la ayudaron a consolidar su imperio. En raras ocasiones, un pensamiento sobre Alejandro o Sofía cruzaba su mente. Ya no había ira, solo una especie de lástima distante. La venganza, se dio cuenta, no era lo que la impulsaba. Lo que la movía era la reconstrucción, la prueba de que era capaz de más que solo ser la esposa de. Había rescatado su dignidad, su voz, y más importante, su propia identidad. Y al hacerlo, se liberó no solo de Alejandro, sino de la expectativa de ser definida por cualquier hombre. Mientras Valentina firmaba contratos millonarios y era aplaudida de pie, Alejandro y Sofía se hundían aún más en sus respectivas miserias. Él, en su amargura, culpaba al mundo por su desgracia. Ella, en su soledad, comenzaba a cuestionar no solo sus elecciones, sino la propia esencia de su ambición. ¿Qué quería realmente? ¿El lujo? ¿El poder? ¿O solo ser vista, ser reconocida, ser alguien? Las noches eran largas, y con cada llanto del bebé, Sofía sentía un nudo en la garganta, una mezcla de amor y desesperación. Sabía que necesitaba cambiar, pero no tenía idea de cómo. La vida, que antes era un juego de ajedrez, ahora parecía un laberinto sin salida, y ella estaba perdida, sin mapa, sin brújula, y sin el brillo del dorado para guiarla. Mientras Valentina ascendía a niveles nunca antes imaginados, Alejandro y Sofía seguían atrapados en sus propias trampas, cada uno lidiando con el peso de sus elecciones de maneras distintas. Alejandro, sumido en una amargura creciente, se negaba a aceptar cualquier responsabilidad por su caída. En su mente distorsionada, Valentina era la única culpable, la bruja que lo había despojado de todo. Pasaba las noches en bares de quinta categoría, ahogando sus penas en cerveza barata
y destilando veneno sobre la exesposa para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, o más frecuentemente, para sí mismo. Su madre, doña Guadalupe, observaba con dolor cómo su hijo se consumía. Intentaba intervenir ofreciendo consejos, oraciones e incluso la sugerencia de que buscara ayuda profesional. Pero Alejandro rechazaba todo, convencido de que era víctima de una conspiración. Su mente, antes tan aguda para los negocios, ahora se volcaba hacia esquemas pequeños y desesperados. Intentó invertir en criptomonedas oscuras, apostar en carreras de caballos e incluso involucrarse en un negocio piramidal, siempre con la esperanza de un golpe de suerte que lo sacaría del hoyo. Cada intento, sin embargo, resultaba en más pérdidas, más deudas y una dosis aún mayor de desilusión. La arrogancia se transformó en desesperación y la desesperación en una apatía profunda. Se convertía en una sombra del hombre que fue, un eco distante de su antigua grandiosidad. Sofía, por otro lado, comenzó a recorrer un camino diferente, impulsada por la fuerza más pura e incondicional, el amor materno. El llanto de su hijo, que antes parecía una carga, se convirtió en un llamado a la acción. Ya no podía darse el lujo de lamentarse. El bebé la necesitaba, y ella necesitaba ser fuerte por él. Las noches en vela, meciendo al pequeño, eran también momentos de profunda reflexión. La ambición que la había consumido parecía tan vacía ahora, tan insignificante ante el calor del cuerpo de su hijo. Empezó a aceptar trabajos eventuales, limpiando casas, lavando platos en restaurantes, haciendo trabajos de costura. Eran trabajos humildes, agotadores, pero que le traían una dignidad que el lujo de Alejandro nunca le proporcionó. Cada centavo ganado con sudor y esfuerzo era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Aprendió a cocinar comidas sencillas, a remendar ropa, a cuidar del bebé con una dedicación que sorprendía incluso a ella misma. Las miradas de juicio aún existían, pero Sofía comenzó a enfrentarlas con una nueva resiliencia. Ya no era la mujer que buscaba validación externa, era una madre, y eso era suficiente. En uno de esos trabajos, Sofía conoció a doña Carmen, una anciana sabia que la contrató para ayudar en su pequeña tienda de artesanías. Doña Carmen, con sus ojos amables y su sonrisa acogedora, no hizo preguntas sobre el pasado de Sofía. Simplemente ofreció una oportunidad, un hombro amigo y, lo más importante, un sentido de comunidad. Sofía comenzó a aprender el arte de tejer, de bordar, de crear belleza con sus propias manos. El trabajo manual, repetitivo y meditativo, traía una paz que nunca había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que estaba construyendo algo real, algo que no dependía de mentiras o manipulaciones. Valentina, ajena a la espiral descendente de Alejandro y a la lenta pero firme reconstrucción de Sofía, continuaba expandiendo su legado. Lanzó una fundación para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo mentoría y recursos para que pudieran reconstruir sus vidas después de traumas y adversidades. Su historia era un testimonio vivo del poder de la resiliencia, y usaba su plataforma para inspirar a otras a encontrar su propia fuerza. Los medios la adoraban, y su imagen era sinónimo de empoderamiento. En un día lluvioso, mientras revisaba los informes de la fundación, Valentina recibió una llamada anónima. La voz del otro lado era femenina, entrecortada, pero firme. Era la madre del primer hijo de Alejandro, la mujer que había enviado la carta anónima meses antes. Llamaba para agradecer. La fundación de Valentina había llegado hasta ella, ofreciendo apoyo jurídico y psicológico. Gracias a eso, finalmente logró establecer la paternidad de su hijo y garantizar la pensión que Alejandro, en su miseria, estaba obligado a pagar. La mujer no sabía que Valentina era la exesposa de Alejandro, solo que ella era la benefactora de su fundación. Valentina escuchó en silencio, sintiendo una satisfacción profunda pero compleja. No era venganza, sino justicia. Y sobre todo la prueba de que, incluso en medio del dolor, era posible transformar el sufrimiento en un propósito mayor, un legado de ayuda y esperanza para aquellos que, como ella, habían sido heridos por la crueldad ajena. La vida, en su implacable danza,
continuaba tejiendo destinos distintos para cada uno de los protagonistas de esta compleja tapicería. Alejandro, hundido en su abismo de autocompasión, parecía haber perdido cualquier vestigio de su antigua ambición, sustituyéndola por una letargia peligrosa. Sus días eran una sucesión monótona de pequeños trabajos mal remunerados, seguidos por noches regadas con alcohol y lamentos. La pensión de los hijos, que antes le irritaba, ahora era un peso insoportable, apenas cabiendo en su presupuesto ya ajustado. La casa de su madre, antes un puerto seguro, se convirtió en un campo de batalla constante, con los reproches de doña Guadalupe resonando en sus oídos. Cierta noche, en un acceso de rabia y frustración, Alejandro discutió violentamente con su madre. Las palabras antes contenidas estallaron en acusaciones y resentimientos acumulados. Doña Guadalupe, cansada de su autocompasión y de la negativa a buscar una vida digna, le dio un ultimátum doloroso. «O cambias, Alejandro, o ya no hay lugar para ti aquí». La puerta se cerró tras él y Alejandro se vio en la calle, bajo la luz fría de la luna, sin tener a dónde ir. Sin dinero, sin amigos verdaderos, sin perspectiva, vagó por las calles hasta el amanecer, sintiendo el peso de su soledad y el vacío de sus elecciones. Fue el fondo del pozo, un despertar brutal a la realidad de que había perdido no solo su fortuna, sino también el respeto y el amor de aquellos que aún se preocupaban por él. Sofía, por su parte, florecía en la simplicidad. El trabajo en la tienda de artesanías de doña Carmen se había convertido en más que un empleo. Era una vocación. Sus manos, antes acostumbradas a teclear y a sostener copas de champán, ahora manejaban hilos y agujas con una destreza sorprendente. Descubrió un talento innato para el bordado, creando piezas delicadas y llenas de personalidad. Doña Carmen, viendo su potencial, comenzó a enseñarle sobre gestión de negocios, contabilidad básica y atención al cliente. Sofía, sedienta de conocimiento y ávida por una nueva oportunidad, absorbía cada enseñanza. Su hijo, el pequeño Mateo, era su mayor inspiración. Cada sonrisa de él, cada pequeño logro, era un combustible para que Sofía siguiera adelante. Ya no soñaba con lujos y grandezas, sino con la estabilidad, con un futuro seguro para su hijo, construido con honestidad y trabajo duro. La vergüenza del pasado aún la visitaba, pero ahora era un recuerdo distante, un recordatorio de lo que no quería ser. Comenzó a vender sus propias piezas de bordado en ferias de artesanía locales, y la demanda creció. Por primera vez, Sofía sintió el verdadero sabor del éxito, un éxito que no era prestado, sino conquistado con sus propias manos y su propio esfuerzo. Valentina, mientras tanto, continuaba siendo una fuerza imparable en el mundo de los negocios y la filantropía. Su fundación se expandió, alcanzando un número creciente de mujeres en todo el país. Viajó, dio conferencias, y su historia de resiliencia inspiró a millones. Sin embargo, en medio de todo el reconocimiento y éxito, Valentina sentía una necesidad creciente de un tipo diferente de conexión. El vacío de la relación con Alejandro había sido llenado por el trabajo y el propósito, pero había una laguna en su vida personal. En un evento benéfico en el que era la oradora principal, Valentina conoció a Raúl, un arquitecto renombrado y discreto, que también era un filántropo dedicado. Raúl no la conocía por la fama o el escándalo. La conocía por el trabajo de la fundación y por la pasión con que hablaba sobre el empoderamiento femenino. La conversación fluyó naturalmente, sin juegos o segundas intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina se sintió vista, no como un símbolo, sino como una mujer. Raúl no la elogiaba por su fortuna o por su imagen pública, sino por su inteligencia, su bondad y su fuerza interior. La relación entre ellos floreció lejos de los reflectores, construida sobre la base del respeto mutuo, valores compartidos y una profunda admiración. Valentina, que había jurado nunca más entregarse al amor después de la traición de Alejandro, descubrió que el corazón, cuando está curado, es capaz de amar nuevamente, de forma más madura y verdadera. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales o en la venganza, sino en la construcción de una vida auténtica, rodeada de personas que la amaban y la valoraban
por quien realmente era. El pasado, con sus dolores y lecciones, había moldeado a la mujer en que se había convertido. Una mujer que, finalmente, había encontrado la paz y la felicidad en sus propios términos. El ultimátum de doña Guadalupe y la noche pasada en las calles fueron el choque de realidad más brutal que Alejandro jamás había experimentado. El frío de la madrugada, el hambre y la humillación de no tener a dónde ir lo obligaron a enfrentar la imagen desoladora de sí mismo. Ya no había Valentina a quien culpar, ni Sofía a quien despreciar. Solo estaba él, un hombre que había perdido todo por su propia arrogancia y elecciones. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron no de rabia, sino de un profundo arrepentimiento. Al amanecer, llamó nuevamente a la puerta de su madre, no con exigencias, sino con un pedido humilde. «Mamá, ayúdame, ya no aguanto más». Doña Guadalupe, con el corazón apretado pero firme en su fe, lo acogió de nuevo, imponiendo condiciones claras. Debería buscar empleo de forma seria, dejar de beber y, sobre todo, buscar ayuda para lidiar con su ira y su resentimiento. Alejandro sorprendentemente aceptó. Consiguió un empleo como auxiliar de servicios generales en un supermercado, un trabajo pesado e ingrato, pero que le garantizaba un salario y, más importante, una rutina. Las noches, antes llenas de alcohol, ahora estaban dedicadas a libros prestados de la biblioteca y a conversaciones difíciles con un terapeuta que doña Guadalupe había encontrado. El camino era largo y doloroso, pero Alejandro comenzaba a dar los primeros pasos hacia una redención que jamás imaginó que fuera posible. Sofía, impulsada por el éxito de sus piezas de bordado, decidió dar un paso mayor. Con el estímulo de doña Carmen, alquiló un pequeño espacio en un centro comercial local, transformándolo en su propia tienda de artesanías. El lugar era modesto, pero acogedor, y Sofía lo decoró con sus propias creaciones y las de otros artesanos locales que invitó a exponer. El nombre de la tienda, Hilos de Vida, era un reflejo de su propio viaje de reconstrucción. El trabajo era agotador, equilibrando la tienda con el cuidado de Mateo, pero con cada venta, con cada elogio de un cliente, Sofía sentía una alegría genuina y un sentido de propósito que superaba cualquier cansancio. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, conocida no por el escándalo del pasado, sino por su dedicación, su talento y su resiliencia. Mujeres que antes la miraban con desdén, ahora la buscaban en busca de consejos sobre cómo iniciar sus propios negocios o cómo encontrar fuerza en medio de las dificultades. Sofía, que un día soñó con ser la reina de un imperio de lujo, descubrió que la verdadera riqueza estaba en construir algo con las propias manos, en inspirar a otros y en crear un futuro sólido y feliz para su hijo, libre de las trampas de la ambición vacía. Valentina y Raúl, por su parte, consolidaban su amor en una unión discreta y llena de significado. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por amigos y familiares cercanos, lejos de los reflectores de los medios que Valentina había aprendido a manejar con maestría. Raúl era el puerto seguro que ella necesitaba, un compañero que la apoyaba en sus proyectos filantrópicos y que le recordaba la importancia de nutrir la vida personal en medio del éxito profesional. La fundación de Valentina continuaba creciendo, y ella se preparaba para lanzar un programa nacional de mentoría para mujeres jóvenes, un proyecto que la llenaba de entusiasmo y esperanza. En una tarde soleada, mientras Sofía organizaba los estantes de su tienda, entró una cliente. Era una mujer elegante, con una sonrisa amable y ojos perspicaces. Sofía la reconoció inmediatamente. Era Valentina. El corazón de Sofía se aceleró, una mezcla de sorpresa y una punzada de ansiedad. Valentina, sin embargo, no mostró ningún signo de animosidad. Solo sonrió, sus ojos recorriendo las piezas de bordado con admiración. «Tus piezas son hermosas», dijo Valentina, con una voz calmada y sincera. «Hay una historia en cada punto». Sofía, sin saber qué decir, solo asintió, sintiendo el peso del pasado y la ligereza del presente encontrarse en aquel pequeño espacio. El universo, en su infinita complejidad, finalmente había puesto a las dos mujeres frente a frente nuevamente, no como rivales,
sino como testigos silenciosos de sus propios e intrincados viajes de transformación. El aire en la pequeña tienda de Sofía pareció densificarse por un instante, cargado con el peso de un pasado que ambas mujeres habían trabajado tan arduamente para superar. Sofía, con las manos aún ocupadas con un ovillo de lana, sintió el rubor subir a su rostro, pero se forzó a mantener la compostura. Valentina, por su parte, no desvió la mirada, manteniendo la expresión serena y una sonrisa genuina. «Tu tienda es encantadora, Sofía», continuó Valentina, sus ojos fijos en un delicado bordado de flores silvestres. «Hay una belleza y una autenticidad aquí que son raras». Sofía, sorprendida por la falta de cualquier rastro de rencor en la voz de Valentina, encontró su propia voz. «Gracias, Valentina. Es un trabajo que me trae mucha alegría». Las palabras eran pocas, pero cargaban una honestidad que trascendió la antigua rivalidad. Valentina tomó el bordado de flores, examinándolo con cuidado. «¿Puedo preguntar el precio?», preguntó, y Sofía, con una punzada de orgullo, informó. Valentina compró la pieza, pagando con una tarjeta, y al entregar la bolsa sus dedos se rozaron. No hubo chispas de odio, solo un reconocimiento silencioso de sus caminos separados. «Te deseo mucho éxito, Sofía», dijo Valentina, antes de darse la vuelta y salir, dejando a Sofía sola con una mezcla compleja de emociones. Era el fin de un capítulo y el inicio de una nueva comprensión entre ellas, un reconocimiento mutuo de que ambas habían evolucionado. Mientras tanto, Alejandro continuaba su arduo camino hacia la recuperación. El trabajo en el supermercado, aunque agotador, le ofrecía una estructura y una disciplina que había perdido. Había dejado de beber, y las sesiones de terapia, inicialmente vistas como una imposición, se convirtieron en un refugio. Comenzó a entender la raíz de su arrogancia, la inseguridad profunda que lo impulsaba a buscar validación en bienes materiales y poder. Las noches en casa de doña Guadalupe eran más tranquilas, llenas de conversaciones honestas y, ocasionalmente, por un silencio confortable. Aún tenía deudas, y la pensión de los hijos era un recordatorio constante de sus responsabilidades, pero ahora las enfrentaba con una nueva determinación, no como una carga, sino como una obligación que necesitaba cumplir. Un día, mientras descargaba cajas en el depósito del supermercado, Alejandro escuchó una conversación entre dos colegas sobre la fundación de Valentina. Hablaban con admiración sobre los proyectos y el impacto positivo que la organización tenía en la vida de tantas mujeres. Alejandro sintió una punzada, una mezcla de envidia y un extraño respeto. La mujer que él había intentado destruir estaba construyendo un imperio de bondad, mientras él, que antes se consideraba invencible, estaba allí, cargando cajas. Pero, para su propia sorpresa, la punzada de envidia fue rápidamente reemplazada por una aceptación. Ya no era el hombre que deseaba la ruina de Valentina, era un hombre que estaba intentando reconstruirse a sí mismo, un día a la vez. Valentina, por su parte, estaba en uno de los momentos más felices de su vida. El matrimonio con Raúl era un refugio de paz y complicidad. Compartían no solo el amor, sino también un profundo compromiso con causas sociales. La Fundación de Valentina estaba a punto de lanzar su programa nacional de mentoría, un proyecto ambicioso que buscaba conectar a mujeres jóvenes con líderes inspiradoras en diversas áreas. La noticia de la compra del bordado de Sofía por Valentina llegó a oídos de Raúl, quien la elogió por la madurez y la capacidad de seguir adelante. Valentina sonrió sintiendo que finalmente las heridas del pasado estaban cicatrizando, no solo para ella, sino quizás, de alguna manera, para todos los involucrados. La vida, en su complejidad, había mostrado que el perdón, aunque no verbalizado, y la capacidad de reinventarse eran los verdaderos pilares para la construcción de un futuro de paz y realización. La visita de Valentina a la tienda Hilos de Vida reverberó en la mente de Sofía durante días. No hubo palabras de disculpas o acusaciones, solo un reconocimiento silencioso que parecía sellar un capítulo de sus vidas. Sofía se dio cuenta de que Valentina ya no era la rival amargada que había imaginado, sino una mujer que había encontrado su propio camino hacia la paz. Esta percepción
trajo una ligereza inesperada a su corazón. La tienda, que ya era un reflejo de su resiliencia, ganó un nuevo significado. Clientes satisfechos se convertían en amigos, y la comunidad de artesanos que ella construía a su alrededor era un apoyo constante. El pequeño Mateo crecía sano y feliz, y Sofía sentía que, finalmente, estaba construyendo la vida que siempre deseó, pero de una forma mucho más auténtica y significativa. La reputación de Hilos de Vida comenzó a extenderse más allá del barrio. Un día, Sofía recibió una invitación para exponer sus piezas en una prestigiosa feria de artesanías en la capital. Era una oportunidad de oro, pero también un desafío logístico y financiero. Doña Carmen, con su sabiduría y experiencia, la alentó, ofreciéndose a cuidar la tienda durante su ausencia e incluso ayudando con los costos iniciales. Sofía, con una mezcla de nerviosismo y excitación, aceptó. Era un paso gigantesco, una prueba de que había superado no solo el pasado, sino también sus propias inseguridades. Alejandro, por su parte, continuaba su lenta, pero firme, escalada fuera del abismo. El trabajo en el supermercado, antes visto como un castigo, se convirtió en un medio para un fin. Comenzó a guardar parte de su salario, soñando con saldar sus deudas y, más importante, en contribuir de forma más significativa a la vida de sus hijos. Las sesiones de terapia lo ayudaban a desentrañar las capas de ira y resentimiento, revelando la inseguridad y el miedo que se escondían detrás de su antigua fachada de poder. Comenzó a llamar a sus hijos no solo para cumplir una obligación, sino para realmente conversar, preguntar sobre sus estudios, sus sueños. Las conversaciones eran cortas y, a veces, torpes, pero Alejandro persistía, determinado a reconstruir los lazos que él mismo había roto. Doña Guadalupe observaba a su hijo con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que la recuperación era un proceso continuo, pero el cambio en Alejandro era innegable. Estaba más tranquilo, más humilde y, por primera vez en años, parecía genuinamente interesado en ser una mejor persona. Un día, se ofreció a ayudar a un vecino anciano con pequeñas reparaciones en su casa, un gesto simple que mostraba un cambio profundo en su actitud. El hombre que antes solo pensaba en sí mismo, ahora comenzaba a mirar el mundo a su alrededor con más empatía. Valentina y Raúl, mientras tanto, celebraban el exitoso lanzamiento del Programa Nacional de Mentoría de la Fundación. La ceremonia de lanzamiento fue un éxito, con la presencia de diversas personalidades y cientos de mujeres jóvenes ansiosas por conectarse con sus mentoras. Valentina, en el escenario, hablaba con pasión sobre la importancia de apoyarse mutuamente, de transformar adversidades en oportunidades. A su lado, Raúl la miraba con orgullo y admiración. La vida de Valentina era un testimonio de que el verdadero éxito no se medía solo en números o reconocimiento, sino en la capacidad de usar la propia historia para iluminar el camino de otros. En medio de la euforia del lanzamiento, Valentina recibió un mensaje discreto de su equipo. Uno de los mentores del programa, un renombrado empresario, se había ofrecido a hacer una donación sustancial, pero con una condición peculiar. Quería que parte de los fondos se destinara a apoyar pequeños negocios de artesanía liderados por mujeres. Valentina, intrigada por la especificidad de la petición, investigó. Descubrió que el empresario había sido profundamente tocado por la historia de una pequeña tienda llamada Hilos de Vida y su propietaria, que había superado grandes desafíos para construir su negocio. Valentina sonrió. El universo, de maneras misteriosas, continuaba entrelazando los hilos de sus vidas, mostrando que, incluso en caminos separados, las semillas de bondad y resiliencia, plantadas por uno, podían florecer y beneficiar al otro. La feria de artesanías en la capital era un torbellino de colores, sonidos y aromas, un universo vibrante que Sofía observaba con una mezcla de admiración y aprensión. Su stand, modesto pero impecablemente organizado, exhibía sus piezas de bordado con orgullo. Las primeras horas fueron lentas y Sofía sintió una punzada de desánimo, pero pronto el movimiento aumentó. La gente se detenía, admirada por la delicadeza y originalidad de sus trabajos.
Sofía, que antes se sentía fuera de lugar en eventos sociales, ahora hablaba con pasión sobre cada pieza, sobre la inspiración detrás de cada punto. Las ventas superaron sus expectativas y no podía contener la sonrisa. En el segundo día, una influencer digital enfocada en artesanías visitó su stand, elogió públicamente sus creaciones y publicó fotos en sus redes sociales, generando un frenesí de interés. Sofía sintió que estaba viviendo un sueño construido con la paciencia y la dedicación que había redescubierto. Mientras Sofía celebraba su éxito, Alejandro continuaba trazando su camino de redención. El trabajo en el supermercado se había vuelto menos una carga y más una oportunidad de interactuar con personas y de sentirse útil. Había saldado algunas de sus deudas menores y, con orgullo, había conseguido enviar un valor un poco mayor para la pensión de sus hijos. La mayor victoria, sin embargo, vino en una llamada con su hijo mayor, Diego. Después de semanas de conversaciones monosilábicas, Diego finalmente compartió sobre un proyecto escolar pidiendo la opinión de su padre. Alejandro sintió un calor en el pecho, la esperanza de que el vínculo, aunque frágil, pudiera rehacerse. Pasó horas investigando para dar a Diego una respuesta útil, un esfuerzo que habría sido impensable para el Alejandro de antes. Con cada pequeña interacción positiva, sentía que se estaba convirtiendo en un mejor padre, un hombre más digno. Valentina, informada sobre la donación con la condición de apoyar pequeños negocios de artesanía, especialmente hilos de vida, reflexionó profundamente. Raúl a su lado observó su expresión pensativa. «Es una donación significativa, Valentina», comentó, «y la historia detrás de ella es inspiradora». Valentina asintió. «Sí, lo es». «Y Hilos de Vida es la tienda de Sofía». Raúl la miró comprendiendo la complejidad de la situación. «No necesitas involucrarte directamente si no quieres. La fundación puede gestionar esto de forma imparcial». Valentina consideró sus palabras. Había superado el rencor. Pero la idea de interactuar nuevamente con Sofía, aunque fuera indirectamente, traía a la superficie recuerdos. Sin embargo, su misión era mayor que cualquier resentimiento personal. La fundación existía para apoyar a mujeres, y Sofía, con su resiliencia y talento, era un ejemplo perfecto de ello. «No», dijo Valentina, con una nueva determinación en los ojos. «Quiero que esto se haga de la forma más transparente y justa posible. Si el empresario quiere apoyar Hilos de Vida, la fundación lo hará. Es nuestra misión». Decidió que la donación sería gestionada por el equipo de la fundación, sin su intervención directa, pero con la garantía de que el apoyo llegaría a Sofía. Era un gesto de madurez, un reconocimiento de que el pasado no necesitaba dictar el futuro, y que el éxito de una mujer no disminuía el éxito de otra. Las vidas de Valentina, Sofía y Alejandro, antes tan entrelazadas por el drama, ahora se desarrollaban en caminos distintos, pero aún conectados por hilos invisibles de aprendizaje, superación y, en algunos casos, una inesperada benevolencia del destino. El éxito en la feria de artesanías en la capital abrió puertas que Sofía jamás imaginó. El stand de Hilos de Vida fue uno de los más visitados, y los pedidos comenzaron a llegar de todas partes del país, impulsados por la divulgación de la influencer digital. Sofía necesitó contratar a 2 vecinas para ayudarla a dar cuenta de la producción, transformando la pequeña tienda en un taller concurrido. El dinero de las ventas le permitió invertir en materiales de mejor calidad e incluso en un pequeño curso de gestión de negocios, algo que nunca pensó hacer. Con cada pieza entregada, Sofía sentía un orgullo inmenso, no solo por el beneficio, sino por la satisfacción de ver su trabajo valorado y de poder ofrecer oportunidades a otras mujeres. Mateo, creciendo en medio de hilos y telas coloridas, era su mayor inspiración, y Sofía soñaba con dejarle un legado de trabajo arduo y pasión. En medio de este torbellino de crecimiento, Sofía recibió un contacto de la Fundación Valentina Delgado. Inicialmente, sintió un escalofrío, temiendo algún tipo de confrontación o recuerdo del pasado. Sin embargo, la llamada era de una gerente de proyectos que explicó que la fundación había recibido una donación específica para apoyar pequeños negocios de artesanía liderados por mujeres,
y que, debido al destacado papel de Hilos de Vida en la feria, les gustaría ofrecer un programa de mentoría y un aporte financiero para ayudar en el crecimiento. Sofía quedó atónita. La ironía de ser ayudada por la Fundación de Valentina no pasó desapercibida, pero ella eligió enfocarse en la oportunidad. Aceptó la propuesta, sintiendo que el universo estaba, de hecho, tejiendo nuevos e inesperados hilos en su vida. Alejandro, por su parte, alcanzó un hito significativo en su recuperación. Había completado 6 meses de sobriedad, un logro que doña Guadalupe celebró con un pastel sencillo y un abrazo apretado. Las sesiones de terapia continuaban siendo un pilar fundamental, ayudándolo a deconstruir patrones de pensamiento y comportamiento tóxicos. Había conseguido un pequeño aumento en el supermercado y con el dinero extra comenzó a ahorrar para un objetivo mayor: visitar a sus hijos. La idea lo llenaba de ansiedad, pero también de una esperanza renovada. Quería mostrarles, no con palabras vacías, sino con acciones, que estaba cambiando. Un día, al pasar por un puesto de periódicos, sus ojos se posaron en una revista con Valentina en la portada, destacando el éxito de su programa de mentoría. Alejandro no sintió la antigua amargura, solo una extraña sensación de paz. Había hecho las paces con el hecho de que el éxito de Valentina no le quitaba nada. De hecho, tal vez lo inspiraba a continuar su propio viaje. Valentina, consciente de que la fundación estaba apoyando Hilos de Vida, sintió una satisfacción silenciosa. No se había involucrado directamente, pero sabía que su decisión de permitir el apoyo, a pesar del pasado, era una señal de su propia evolución. Su matrimonio con Raúl florecía, y la fundación se expandía, tocando la vida de miles de mujeres jóvenes. En una cena con Raúl, comentó sobre el apoyo a la tienda de Sofía. «Es interesante cómo la vida da vueltas, ¿no?», dijo, con una leve sonrisa. «¿Quién diría que un día nuestros caminos se cruzarían nuevamente de esta forma?». Raúl tomó su mano. «Es la prueba de que has construido algo más grande que cualquier resentimiento, Valentina. Has construido un legado de apoyo y transformación». Valentina asintió, sintiendo que, finalmente, la historia de sus vidas, antes marcada por conflictos y pérdidas, se estaba reescribiendo con tintes de resiliencia, perdón y un futuro prometedor para todos. El apoyo de la Fundación Valentina Delgado llegó en el momento justo para Sofía. El aporte financiero le permitió modernizar algunos equipos y comprar un stock mayor de materias primas, asegurando que pudiera atender la creciente demanda sin comprometer la calidad. El programa de mentoría, a su vez, le ofreció acceso a especialistas en gestión y marketing que la ayudaron a estructurar mejor el negocio, a crear un plan de expansión y a fortalecer su presencia online. Sofía, que antes se veía solo como una artesana, comenzó a verse como una emprendedora. Hilos de Vida ya no era solo una tienda, sino una marca en ascenso. Sentía una gratitud genuina por la oportunidad, y el origen de la ayuda, aunque aún un punto delicado, era opacado por la inmensa puerta que se abría para su futuro y el de Mateo. La pequeña comunidad alrededor de la tienda también se beneficiaba, con más empleos y un sentido de orgullo compartido por el éxito de Sofía. Mientras la vida de Sofía florecía, Alejandro tomaba uno de los pasos más importantes de su viaje de recuperación: la visita a sus hijos. Había ahorrado cada centavo, y el viaje en autobús fue largo, lleno de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al llegar a la casa de su exesposa, fue recibido con una cautela comprensible. Los hijos, Diego y Mariana, estaban visiblemente aprensivos. Alejandro, sin embargo, no intentó forzar la situación. Trajo pequeños regalos, no caros, pero elegidos con cariño, y lo más importante, trajo una escucha atenta. Habló poco sobre sí mismo, pero preguntó mucho sobre ellos, sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. La conversación fue lenta al principio, pero poco a poco el hielo comenzó a romperse. Diego le mostró el proyecto escolar que había discutido por teléfono, y Mariana, la más reservada, incluso sonrió cuando él contó una historia divertida de su infancia. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo, un hilo tenue de conexión que Alejandro estaba determinado a fortalecer. Partió con el corazón más ligero,
sabiendo que el camino era largo, pero que la puerta para el perdón estaba, al menos, entreabierta. Valentina, por su parte, estaba inmersa en los preparativos para la expansión de la fundación a otras ciudades. El éxito del programa de mentoría había atraído la atención de grandes empresas y filántropos que veían en la visión de Valentina un modelo de impacto social. En una reunión con su equipo, revisaba los informes de progreso de los proyectos apoyados, y su mirada se detuvo en el informe de hilos de vida, las fotos de las piezas de Sofía, el crecimiento del negocio, el impacto en la comunidad local. Todo era un testimonio del potencial que ella había ayudado a desarrollar. Valentina sintió un calor en el pecho. No era un calor de triunfo sobre Sofía, sino de una profunda satisfacción por haber sido parte de algo mayor. Había transformado el dolor del pasado en una fuerza motriz para el bien, y ver el éxito de Sofía, aunque fuera de lejos, era una prueba de que la resiliencia y la capacidad de reinventarse podían, de hecho, crear un futuro más brillante para todos los involucrados. El ciclo de sus vidas, antes tan tumultuoso, ahora parecía cerrarse en una armonía inesperada, donde cada uno, en su propio camino, encontraba la paz y la realización. Hilos de vida de Sofía ya no era solo una tienda, era un faro de creatividad y resiliencia. Las piezas, antes vendidas a pequeña escala, ahora adornaban vitrinas de boutiques de lujo en otras ciudades, gracias a las conexiones hechas a través de la mentoría de la Fundación Valentina Delgado. Sofía, con el apoyo de su equipo y la orientación de los especialistas, lanzó una línea de productos para el hogar, expandiendo su alcance y solidificando su marca. El éxito financiero le permitió no solo garantizar el futuro de Mateo, sino también crear un pequeño programa de capacitación para mujeres de la comunidad, enseñándoles las técnicas de bordado y ofreciéndoles una nueva fuente de ingresos. Se sentía realizada, no solo como empresaria, sino como alguien que estaba retribuyendo, construyendo un ciclo virtuoso de apoyo y empoderamiento. Con cada nuevo logro, Sofía pensaba en la ironía de la vida, en cómo la ayuda vino de donde menos esperaba, y cómo el perdón, aunque no verbalizado, podía abrir caminos inesperados. Alejandro, por su parte, continuaba trazando su camino de redención con una humildad recién descubierta. Las visitas a sus hijos se volvieron más frecuentes y menos tensas. Diego y Mariana, aunque aún cautelosos, comenzaron a compartir más de sus vidas con él. Alejandro, que antes veía la paternidad como un deber a cumplir, ahora la veía como un privilegio. Se había convertido en un empleado ejemplar en el supermercado, y su dedicación fue reconocida con una promoción a un cargo de supervisión en el depósito. Era un trabajo simple, lejos de los reflectores y del poder que alguna vez buscó, pero Alejandro encontraba satisfacción en su rutina, en la honestidad de su trabajo y en la capacidad de proveer para su familia. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la paz de espíritu y en la reconstrucción de sus lazos más importantes. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que la caída había sido el catalizador para su verdadero ascenso, un ascenso no en el mundo corporativo, sino en su propio carácter. Valentina y Raúl celebraban el primer aniversario de la expansión nacional de la Fundación. El programa de mentoría había impactado la vida de miles de mujeres, y la organización de Valentina era ahora una referencia en empoderamiento femenino. En un evento de gala para recaudación de fondos, Valentina subió al escenario para agradecer a los socios y compartir historias de éxito. Habló sobre la importancia de dar segundas oportunidades, de creer en el potencial humano y de transformar adversidades en oportunidades. Sus ojos recorrieron la audiencia y sintió una profunda gratitud por todo lo que había construido. Más tarde, Raúl la abrazó elogiando su fuerza y su visión. «Has transformado tu dolor en un propósito increíble, mi amor», susurró. Valentina sonrió, sintiendo que el pasado, con todas sus cicatrices, había sido el cimiento para un presente de plenitud y un futuro de esperanza. Las vidas de Sofía, Alejandro y Valentina, antes tan entrelazadas por un drama común, ahora seguían sus propios rumbos, pero cada uno de ellos llevaba las lecciones de aquel período, transformándolas en fuerza para construir un futuro más luminoso,
demostrando que la capacidad de reinventarse y perdonar era la clave para la verdadera libertad. Años pasaron, y Hilos de Vida de Sofía se convirtió en un caso de éxito, no solo en el mundo de la artesanía, sino como un modelo de negocio social. La pequeña tienda se había expandido a un taller más grande, y la línea de productos incluía ahora piezas de vestimenta y accesorios, además de los artículos de decoración. El programa de capacitación para mujeres de la comunidad había crecido, transformándose en una cooperativa que garantizaba ingresos y dignidad para decenas de familias. Sofía, con Mateo ya adolescente, miraba hacia atrás y veía el camino recorrido con una mezcla de admiración y gratitud. Había encontrado su voz, su propósito, y la felicidad que buscaba no estaba en bienes materiales, sino en la capacidad de crear, de inspirar y de construir una comunidad. Un día, al recibir un premio de emprendimiento femenino, Sofía dedicó el honor a todas las mujeres que, como ella, transformaron desafíos en oportunidades, y sintió que la cicatriz del pasado se había, de hecho, convertido en una estrella guía. Alejandro, por su parte, había encontrado una paz que jamás imaginó posible. La promoción en el supermercado abrió camino para nuevas responsabilidades y se destacaba por su ética de trabajo y su postura tranquila y colaborativa. Las visitas a sus hijos se convirtieron en un ritual sagrado, y la relación con Diego y Mariana era ahora de respeto y afecto genuino. Los acompañaba en partidos de fútbol, ayudaba con tareas y, lo más importante, estaba presente. La exesposa, con el tiempo, también reconoció el cambio en Alejandro, y la convivencia, aunque aún formal, estaba marcada por una civilidad que antes parecía imposible. Alejandro se había convertido en un abuelo cariñoso para el hijo de Diego, un papel que abrazaba con todo su corazón, compensando el tiempo perdido. Entendía que la vida no se trataba de recuperar lo que se perdió, sino de construir algo nuevo y significativo a partir de las ruinas. La humildad y la resiliencia habían sido sus mayores maestras. Valentina y Raúl continuaban expandiendo el alcance de la fundación, que ahora operaba en varios países, impactando la vida de millones de mujeres y niñas a través de programas de educación, mentoría y apoyo al emprendimiento. Valentina era una figura internacionalmente reconocida, una voz poderosa en la lucha por la igualdad y el empoderamiento. A pesar de la agenda llena, siempre encontraba tiempo para las pequeñas alegrías de la vida, para las conversaciones con Raúl y para los momentos de quietud que la conectaban con su propósito. En una entrevista para una gran revista, al ser cuestionada sobre los mayores desafíos de su viaje, Valentina habló sobre la importancia del perdón, no solo para los demás, sino para sí misma. No mencionó nombres, pero el mensaje era claro. La capacidad de dejar ir el pasado y enfocarse en el futuro era la clave para la verdadera libertad y éxito. Las vidas de Sofía, Alejandro y Valentina, antes tan intrínsecamente ligadas por un pasado doloroso, se habían desplegado en caminos de redención, éxito y propósito, demostrando que en el gran telar de la vida, hasta los hilos más enredados podían ser deshechos y tejidos en una tapicería de belleza y significado. 20 años pasaron desde la feria de artesanías que cambió la vida de Sofía. Hilos de Vida era ahora una empresa consolidada, con tiendas en varias capitales y una fuerte presencia internacional, pero manteniendo sus raíces en la comunidad que la vio nacer. Mateo, ya un joven adulto graduado en diseño, se había unido al negocio familiar, trayendo nuevas ideas y modernizando la línea de productos, pero siempre respetando la esencia artesanal y el compromiso social de la marca. Sofía, con el cabello salpicado de plata, continuaba bordando, pero su foco principal era la gestión de la cooperativa y la mentoría de nuevas artesanas. Había construido un legado que iba mucho más allá del lucro, un legado de empoderamiento femenino y de valorización del trabajo manual. En una tarde tranquila, mientras observaba a Mateo discutir un nuevo proyecto con las artesanas, Sofía sintió una profunda gratitud por cada desafío superado, por cada punto bordado, por cada mujer que encontró su propósito a través de Hilos de Vida. Alejandro, en sus 70 años, disfrutaba de una jubilación tranquila y merecida.
Se había convertido en el abuelo y bisabuelo que siempre quiso ser, presente y cariñoso. Diego y Mariana, ahora adultos exitosos en sus propias vidas, lo visitaban regularmente, y los nietos corrían a sus brazos con alegría. La casa sencilla que había alquilado durante tantos años era su refugio, llena de las risas de la familia y el olor del café recién hecho. Alejandro pasaba sus días cuidando un pequeño jardín, leyendo y ocasionalmente visitando a sus antiguos colegas del supermercado, donde siempre era recibido con respeto. La vida le había enseñado a valorar las cosas simples, la importancia de la honestidad y la belleza de la redención. Ya no tenía la fortuna o el poder de antaño, pero tenía algo mucho más valioso: la paz de espíritu y el amor de su familia. En momentos de quietud, recordaba el pasado no con arrepentimiento amargo, sino con la sabiduría de quien aprendió de sus propios errores. Valentina Delgado era ahora una figura legendaria en el escenario de la filantropía global. La Fundación Valentina Delgado se había convertido en una de las mayores organizaciones de apoyo a mujeres en el mundo, con programas que abarcaban educación, salud, emprendimiento y combate a la violencia de género en decenas de países. Raúl, su eterno compañero, continuaba a su lado apoyando cada nueva iniciativa. En una conferencia internacional sobre liderazgo femenino, Valentina fue homenajeada con un premio vitalicio por su dedicación e impacto. En su discurso, reiteró su creencia en la fuerza inquebrantable de las mujeres y en la capacidad de transformar la adversidad en un catalizador para el cambio. Habló sobre la importancia de construir puentes, de extender la mano y de creer en el potencial de cada individuo. Aunque nunca se había encontrado personalmente con Sofía o Alejandro, después de los eventos del pasado, Valentina sabía que, de alguna manera, sus vidas habían estado interconectadas por un propósito mayor, un propósito de superación y de construcción de un mundo más justo. El destino, en su complejidad, había tejido una tapicería de vidas que, aunque siguieran caminos distintos, compartían la misma esencia de resiliencia y la búsqueda de un propósito mayor. El sol de la mañana entraba por la ventana del gran taller de hilos de vida, iluminando las manos hábiles de las artesanas que trabajaban en nuevas colecciones. Sofía, sentada en su silla favorita, observaba a Mateo, ahora un hombre maduro y confiado, liderando una reunión con el equipo de diseño. El sonido de las máquinas de coser y el murmullo de las conversaciones eran la banda sonora de una vida bien vivida. Hilos de Vida no era solo una empresa, era un ecosistema de apoyo, un hogar para muchas mujeres que, como Sofía un día, necesitaban una segunda oportunidad. Había construido un imperio de gentileza y belleza, demostrando que el éxito podía ir de la mano con la responsabilidad social. En un momento de quietud, Sofía tomó una aguja y un pedazo de tela, comenzando a bordar un pequeño detalle. Cada punto era un recordatorio del camino recorrido, de las lágrimas y las sonrisas, y de la fuerza silenciosa que la impulsó a transformar un pasado doloroso en un futuro de abundancia y propósito. Alejandro, en su jardín florido, observaba a los nietos jugar. La risa de los niños era la melodía más dulce que podía escuchar. Su vida, antes marcada por la ambición desmedida y la caída, había encontrado un nuevo significado en la simplicidad y el amor familiar. Había aprendido a perdonarse a sí mismo, un proceso más difícil que perdonar a los demás. Doña Guadalupe, su fiel compañera de tantos años, había partido en paz, dejando un legado de fe y resiliencia que Alejandro llevaba consigo. Ya no tenía la necesidad de probar nada a nadie. Su mayor logro era la paz en su corazón y el amor incondicional de sus hijos y nietos. A veces, al leer el periódico, sus ojos pasaban por noticias sobre la Fundación Valentina Delgado, y sentía una punzada de reconocimiento, pero sin ningún vestigio de amargura. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él la había abrazado con gratitud, construyendo un final de vida digno y sereno. Valentina y Raúl, ya en sus años dorados, continuaban siendo la fuerza motriz detrás de la fundación. La organización se había convertido en un faro global de esperanza, con Valentina viajando menos, pero aún activa en la estrategia y la inspiración.
En su oficina, llena de premios y reconocimientos, Valentina miraba una foto antigua de ella con Raúl, del inicio de su viaje juntos. Habían construido no solo una fundación, sino una vida de compañerismo, amor y propósito compartido. Había transformado el dolor de la traición y la pérdida en una fuerza para empoderar a millones de mujeres, y esa era su mayor victoria. En un día soleado, mientras tomaba té con Raúl en el jardín, Valentina reflexionó sobre la complejidad de la vida, sobre cómo los caminos se cruzan y se separan, y cómo al final el perdón y la resiliencia son los hilos más fuertes que tejen la tapicería de la existencia humana. La historia de Sofía, Alejandro y Valentina, antes entrelazada por un pasado de dolor y superación, se había desplegado en un epílogo de paz, propósito y la certeza de que, incluso en las mayores adversidades, la capacidad de reinventarse y la búsqueda de un bien mayor podían, de hecho, escribir los más bellos capítulos de la vida. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados sobre el taller de hilos de vida. Sofía, ya una matriarca respetada, observaba las luces de la ciudad encenderse. Mateo, ahora el principal gestor de la empresa, había implementado un nuevo programa de intercambio cultural, llevando a artesanas de la cooperativa a aprender y enseñar técnicas en otros países. Hilos de Vida era un símbolo global de artesanía ética y empoderamiento. Sofía, aunque menos involucrada en el día a día, dedicaba su tiempo a escribir un libro sobre su viaje, compartiendo las lecciones de vida, la importancia de la resiliencia y la belleza de transformar el dolor en arte. Todavía bordaba, pero ahora por puro placer, creando piezas únicas que contaban historias de superación. Con cada punto, sentía la conexión con todas las mujeres que habían sido tocadas por su visión, y la gratitud por haber encontrado un propósito tan profundo y duradero. El pasado, antes una sombra, se había transformado en la base sólida de su presente y futuro. Alejandro, sentado en el porche de su casa, sentía la brisa nocturna. Los nietos y bisnietos ya se habían ido, dejando tras de sí el eco de sus risas. Su vida era un testimonio silencioso de que la verdadera redención no estaba en grandes gestos, sino en la persistencia diaria de ser una mejor persona. Había reconstruido su relación con los hijos, y el amor que recibía de ellos era el mayor tesoro que poseía. Alejandro pasaba las noches leyendo, escuchando música y a veces escribiendo pequeñas reflexiones en un diario. Había aprendido a aceptar sus errores, a vivir en el presente y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La imagen de Sofía, borrosa por las décadas, surgía ocasionalmente en su mente, no con culpa, sino con una extraña sensación de paz, como si el desenlace de sus vidas, aunque separado, hubiera encontrado una armonía inesperada. Había perdido mucho, pero ganado mucho más en sabiduría y serenidad. Valentina y Raúl, de la mano, caminaban por el jardín de su casa. La fundación, ahora gestionada por una nueva generación de líderes inspirados por Valentina, continuaba floreciendo, expandiendo su alcance e impacto. Valentina se había alejado un poco de los viajes, dedicándose más a la escritura y a la mentoría de jóvenes líderes. Había publicado varios libros, y sus conferencias eran escuchadas en todo el mundo, inspirando a millones con su mensaje de esperanza y empoderamiento. En una de sus últimas apariciones públicas, Valentina fue cuestionada sobre lo que la motivaba. Respondió que era la creencia inquebrantable en la capacidad humana de levantarse, de perdonar y de transformar el dolor en una fuerza para el bien. No mencionó nombres, pero sabía que las vidas que había tocado indirectamente, como la de Sofía y Alejandro, eran la prueba viva de su filosofía. El ciclo estaba completo. Las vidas de Sofía, Alejandro y Valentina, que un día fueron unidas por un evento traumático, se habían desplegado en caminos distintos, pero convergentes en un punto esencial: el descubrimiento de que la verdadera riqueza reside en la paz interior, en el propósito y en la capacidad de transformar las adversidades en un legado duradero de amor y resiliencia. La tapicería de la vida, con sus hilos complejos e intrincados, había tejido un final de belleza y significado para todos ellos. Hilos de Vida celebraba su 30º aniversario con una gran exposición retrospectiva,
mostrando la evolución de las piezas y las historias de las mujeres que formaron parte de ese viaje. Sofía, con una sonrisa serena y los ojos brillando de orgullo, paseaba por los pasillos, viendo su sueño materializado en cada bordado, en cada tela. Mateo, ahora el CEO de la empresa, discursaba sobre la importancia de mantener la esencia y los valores que su madre había inculcado en la marca. Sofía sentía que su misión estaba cumplida. Había transformado el dolor en belleza, la pérdida en propósito y la vulnerabilidad en una fuerza inquebrantable. Al final del evento, mientras las luces se apagaban, Sofía tocó una de las primeras piezas que bordó, una pequeña flor sencilla, y sintió que la vida en su complejidad había sido generosa, ofreciéndole la oportunidad de reescribir su propia historia con hilos de esperanza y resiliencia. Alejandro, en su casa, recibía la visita de su bisnieto, un niño lleno de energía que le recordaba a Diego en su infancia. La casa, antes un lugar de soledad, era ahora un refugio de memorias y amor. Contaba historias de su juventud, no las de poder y ambición, sino las de aprendizaje y transformación. Sus días estaban llenos de la presencia de la familia, de la lectura de sus libros favoritos y de la contemplación del jardín que cultivaba con tanto cariño. Alejandro había encontrado la verdadera libertad en la aceptación de quién era, con todas sus fallas y logros. Miraba al pasado sin rencor, entendiendo que cada error había sido un escalón en su viaje de autodescubrimiento. La paz que sentía era el resultado de una vida vivida con honestidad y de un corazón que finalmente había encontrado su camino de vuelta a casa. Valentina y Raúl, en su casa de campo, disfrutaban de una jubilación activa, rodeados por la naturaleza y la tranquilidad. La fundación continuaba su trabajo y Valentina recibía actualizaciones diarias sobre el impacto de sus programas. Se había convertido en una consejera para jóvenes líderes, compartiendo su vasta experiencia y su sabiduría. En una tarde de otoño, mientras observaban las hojas caer, Raúl leyó un fragmento de uno de los libros de Valentina sobre la capacidad humana de reinventarse. Valentina sonrió, sintiendo que su vida había sido una prueba viva de esa verdad. Había perdonado, sanado y construido un legado que trascendería su propia existencia. La historia de Sofía, Alejandro y Valentina, aunque nunca más se cruzaran directamente, resonaba en las vidas que cada uno había tocado, en las lecciones que habían aprendido y en la certeza de que, incluso en las tramas más dolorosas del destino, la esperanza, el perdón y la resiliencia eran los hilos dorados que al final tejían la más bella de las tapicerías. El ciclo estaba completo, y la vida, en su infinita sabiduría, había encontrado un camino para la paz y la plenitud para todos. El tiempo, el gran tejedor, había finalmente revelado la tapicería completa de las vidas de Sofía, Alejandro y Valentina. En un atardecer dorado, Sofía estaba sentada en su jardín, un pequeño oasis de paz que había cultivado a lo largo de los años. En sus manos, el ejemplar recién lanzado de su libro, Hilos de Esperanza, con la portada adornada por un bordado que representaba un árbol robusto, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Hojeó las páginas, revisando cada capítulo de su vida, desde el dolor de la traición hasta la alegría de construir un legado. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Había transformado la cicatriz en una corona, y Hilos de Vida era la prueba viva de que la resiliencia femenina podía mover montañas. Sofía cerró los ojos, sintiendo la brisa suave y la certeza de que había hecho las paces con el pasado, abrazando un presente de plenitud y un futuro de continuidad a través de Mateo y de los cientos de mujeres que su visión había empoderado. Esa misma noche, Alejandro, en su confortable sofá, veía un programa de televisión con sus nietos y bisnietos. La casa estaba llena de risas y el aroma de palomitas. Observaba la alegría inocente de los niños, y un calor se extendió por su pecho. La vida lo había despojado de todo lo que valoraba materialmente, pero lo había obsequiado con algo mucho más precioso. El redescubrimiento del amor familiar y la paz interior se había convertido en el patriarca que nunca supo que podría ser,
un puerto seguro para su familia. Al ver una noticia rápida sobre la Fundación Valentina Delgado, sintió un breve destello de memoria, pero sin el dolor de antes. El perdón, para sí mismo y para los demás, había sido su camino hacia la libertad. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina y serena, y abrazó a uno de sus bisnietos, sintiendo que su viaje, con todas sus curvas y caídas, finalmente había llegado a un puerto seguro de aceptación y amor incondicional. A miles de kilómetros de allí, Valentina y Raúl estaban en su oficina, revisando los informes anuales de la Fundación. La organización había alcanzado hitos impensables, impactando millones de vidas en todo el mundo. Valentina, aunque más recluida, seguía siendo la fuerza inspiradora detrás de cada iniciativa. Miró a Raúl, su compañero de toda una vida, y sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso de todo lo que habían construido juntos. El dolor del pasado, la traición que la impulsó, había sido transmutado en una fuerza monumental para el bien. En un momento de reflexión, Valentina tomó un pequeño broche en forma de fénix, un regalo de Raúl, y lo sostuvo en la palma de su mano. El fénix, que renace de las cenizas, era el símbolo perfecto de su propio viaje y del viaje de tantas mujeres que la Fundación había ayudado. Había demostrado que la venganza no era la respuesta, sino la construcción, el perdón y el empoderamiento. La vida, en su complejidad y belleza, había tejido los destinos de Sofía, Alejandro y Valentina en una tapicería de redención, propósito y la inquebrantable creencia en la capacidad humana de levantarse, de sanar las heridas y de transformar el sufrimiento en un legado de esperanza.